Hola, estamos en una frecuencia más, en una emisión más de Frecuencia del Bienestar. Oigan, y yo quiero empezar hoy con una pregunta. Y me parece que, no sé, voy a decir, a lo mejor 80-90% van a decir, cierto. ¿Quién tiene, no sé si miedo, pena, en fin, quién dice, híjole, tengo que ir al ginecólogo y le piensa o lo pospone? Yo creo que la mayoría me van a decir que sí. Obviamente estoy hablando con las mujeres que nos siguen. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Tenemos a Lorena Hostos con nosotros. Ella pues viene, ella es CEO y es co-founder de Plena. Lore, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta. Oye, pues yo pregunté aquí a la gente que nos sigue, pero yo creo que tú también podrías responder sí, ¿verdad? O sea, no es cómodo, no es cool, sí, como dicen los chavos ahora. A nadie le emociona ir al ginecólogo, definitivamente. Y vamos a hablar justamente de todo eso, ¿por qué? ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y también de la importancia, pero vamos por pasos, Lore. Híjole, pues creo que una de las principales razones, y digo, dime si esa es la pregunta del por qué no necesariamente vamos al ginecólogo tan regularmente, pues justamente a tu punto es que hay un componente de me va a doler, me da flojera, le tengo miedo a lo que vaya a salir en el resultado, y la verdad es que pues efectivamente México a lo mejor no tiene necesariamente una cultura de prevención tan, pues sí, a lo mejor tan normalizada de tengo que ir a hacerme mi check-up pues anualmente, ¿no? Sí, fíjate que yo buscaba estadísticas, Lore, y no hay estadísticas en México al respecto. Yo de España, y eso me habla de que realmente es un tema que tampoco estamos abordando y que creo que es importante en este tipo de espacios hablar de ello. Digamos que cada quien tendrá sus razones por las que le cuesta, pero me parece que también estamos avanzando en ella. Afortunadamente decíamos fuera del aire, las generaciones jóvenes como tú y mucho más jovencitas, pues ya tienen esa conciencia. Dime una cosa, ¿cómo vamos? Tú eres experta en todo esto, tú manejas y tienes contacto con médicos, médicas, etcétera. ¿Cómo romper todo esto? ¿Qué nos pondríamos o qué nos recomendarías ponernos primero para romper esto? Sí, mira, de hecho, nosotros empezamos Plena hace 3 años y justamente queríamos hacer un modelo diferente de salud, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a entender cuál era la problemática en México o qué veíamos en México, la principal como barrera que veíamos de entrada era justamente como un componente de tabús y de estigmas en la sociedad en general, en las mujeres, ¿no? Y entonces ese miedo también de ir al ginecólogo era como, es que no quiero ir al de mi mamá y no le quiero contar y no quiero que me juzgue. Y entonces justo por eso decidimos crear Plena con un foco 100% enfocado en atención de mujeres para mujeres, y enfocado en una marca joven que hablara y rompiera estos tabús más bien, o sea, y lo que siempre nos decimos que somos es como no somos el ginecólogo de tu mamá, queremos como que le hablamos a las pacientes como si fuéramos la hermana grande, haz de cuenta, o la hermana grande de tu mejor amiga, que tiene más experiencia, que lo ha vivido, pero que es suficientemente cercana, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Lanzamos nosotros campaña, bueno, literal, información gratuita en redes sociales, TikTok, Instagram, o sea, realmente llegar a donde está la población joven, y encontramos poco a poco, obviamente, esa marca, esa voz, etcétera, pero empezamos a hablar justamente de muchos temas que no se hablan, y entonces, desde por qué es importante ir al ginecólogo, pero haciéndolo también de una manera pues, no aburrida y no, ya sabes, o sea, y en TikTok muchísimo más, a lo mejor chistoso, amigable, del lado de Instagram más informativo, con nuestras doctoras respaldando todo el contenido, pero sí informando, para que pues luego tenemos muchísimas dudas y no sabemos. Sí, nos da pena preguntar también. Sí, que ustedes como Plena entonces abarcan un nicho específico que son, digamos, mujeres jóvenes, ¿no? Que decía yo, afortunadamente ustedes ya tienen un espacio, no lo tienen, lo hemos ido conquistando las mujeres y ustedes lo tienen conquistado mucho más, que es el atrevernos, el empoderamiento del que hablamos mucho, que creo que también en la medicina es importante decirlo, y como pacientes sentirnos empoderadas y capaces y con el derecho de preguntar. Pero me encanta esto que estabas diciendo, hablar de las cosas de una forma fácil, Lore, y de una forma, pues no divertida quizá, o sea, a lo mejor hasta sí, pero que nos sintamos identificadas. Creo que eso es importante, ¿no? Sí, y algo que mencionaste como
para nosotros es súper importante que las pacientes tengan el tiempo con la doctora y que nosotras tengamos ginecólogas, nosotros tenemos un modelo híbrido de salud, tenemos consultas presenciales en clínicas, tenemos 3 sucursales y además tenemos un modelo virtual de consultas de telemedicina de otras especialidades, ¿no? Entonces, ginecología y obstetricia la tenemos presencial y nutrición, psicología y otras especialidades a nivel virtual. ¿Qué buscamos, justamente qué buscábamos en Plena? Darle el tiempo necesario a la paciente y tener médicas empáticas que generen confianza con las pacientes. Justamente para que las pacientes no sientan que las juzgan o no sientan que, híjole, es que luego me pregunta que cuántas parejas sexuales y me da pena. Entonces, generar ese espacio seguro, siempre lo decimos, ese espacio seguro es súper, súper importante para también pues, que la paciente quiera volver, ¿no? Oye, que decíamos hace un ratito, y tú me dabas un dato que a mí me súper sorprendió y que quiero tocarlo aquí con quien nos sigue. El asunto no es tanto voy al ginecólogo, sino tener esa cotidianidad, esa recurrencia y ese seguimiento de mi salud reproductiva y sexual. A lo mejor me atrevo a ir una vez, pero ya regresar me cuesta. Sí, o me espero hasta que me duele algo o hasta que me embarazo y no debe de ser ese el caso, ¿no? Creo que algo que dijiste muy bien es esta parte de sentirnos empoderadas en salud. Ese es otro tema que me gustaría tocar porque también es algo que buscamos mucho con esta parte informativa, ¿no? O sea, para nosotros nosotros le damos a las mujeres las herramientas que ellas necesitan para que tomen la mejor decisión con su cuerpo. Y eso sea lo que sea, ¿no? Sea tener, no tener bebé, lo que ellas quieran, ¿no? O sea, y no necesariamente con bebé. Cómo cuidarse y cómo protegerse también es súper importante. Oye, que aquí, digo, nos lo han dicho mucho, pero a lo mejor es eso, nos lo han dicho como una cantaleta. ¿Cómo tú, Lore Hostos, como tú, CEO de Plena, le dices a quien nos está viendo por qué es importante ir al ginecólogo? Pues creo que al final de cuentas es muy importante ir al ginecólogo para prevenir, pues sí, y creo que la mayoría sabemos, para prevenir cáncer cervicuterino, prevenir o identificar de repente si tenemos o algo le suena a la doctora pues raro en tema de mamas y entonces ya te refiere a que te hagas pues ya un ultrasonido más especializado o que vayas con algún subespecialista en mama, por ejemplo. Pero es muy importante detectar este tipo de a lo mejor alertas antes de que algo se complique. ¿Por qué? Porque efectivamente ya que se manifiesta un cáncer, es bien complicado y es bien duro para las mujeres, pues afrontarlo y sobrellevarlo, ¿no? Sí. Oye, y que yo pienso, a ver, se habla mucho de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, pero hay mucho alrededor de la salud sexual de una mujer y reproductiva, los miomas, a lo mejor estaba yo leyendo también datos sobre endometriosis, o sea, son tantas cosas que a veces nos enfocamos y escuchamos campañas por todos lados de determinadas cosas, pero somos muchísimo. El aparato reproductor de la mujer es maravilloso, pero también hay que cuidarlo. Y a veces las mujeres de repente decimos, pues me está bajando y tengo cólicos y me duele, y creemos que es normal. O de repente, ay, me estoy desangrando y también creemos que es normal. En fin, y lo platicas con tus amigas y la amiga te recomienda y que el té y que la pastilla. Me parece que es algo que comúnmente sucede y que me parece que ustedes se enfrentan, ¿no? Sí, definitivamente es algo que enfrentamos. O sea, no nada más tenemos a pacientes que van por su check-up regular. O sea, hay muchas pacientes también que vienen por ciertas situaciones que tienen porque y también lo decimos mucho en Plena, en Plena somos un todo, ¿no? No somos nada más que la parte de aquí, que la parte de acá, no. O sea, somos un todo y por eso buscamos también tener una atención integral, o sea, que no nada más te va a ver la ginecóloga, sino que te vea también la psicóloga, la nutrióloga. ¿Por qué? Porque, a ver, todas necesitamos esas diferentes especialidades para estar bien, ¿no? O bueno, deberíamos de tener un acompañamiento de diferentes especialistas a lo largo de nuestra vida. Pero, por ejemplo, hay pacientes, y ahorita mencionaste diferentes tipo de pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen ovario poliquístico y que llevan años teniendo ciertos síntomas y no saben qué es y llevan, o sea, en México está bien como subdiagnosticado el tema de ovario poliquístico. Y entonces, para que realmente una paciente pueda tener un correcto control de ovario poliquístico, tiene que tener una atención integral, por ejemplo, o los embarazos. Para que un embarazo se lleve a cabo con éxito, se ha visto que tener una atención integral, porque pues la psicóloga previene que a lo mejor tengas depresión postparto, la nutrióloga te ayuda a estar bien, bueno, o al menos
el lente que tenemos nosotros de nutrición es el enfoque, es un enfoque, yo diría un poco distinto a lo mejor a la nutrición clínica tradicional, porque nosotros nos enfocamos mucho en que ames a tu cuerpo, en que hay cuerpos de diferentes tamaños, en que no todas vamos a poder estar flaquísimas, y es pues efectivamente no pesocentrista, ¿no? Siempre cuidando obviamente que pues hay pacientes que a lo mejor tienen ciertos factores de riesgo que tienen que cuidar su alimentación, pero la mayoría de nosotras, si llevamos una correcta alimentación, pues creo que es más un tema de estar cómodas con nuestro cuerpo y entender que efectivamente, pues si nos sentimos bien y confiamos en nuestra imagen corporal, nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, creo que todo esto para decir que sí hay que ir, no solamente cuando se sienta uno mal, sino también, pues, para prevenir el tipo de ciertas, pues sí, enfermedades. Y también para llevar un control correcto, por ejemplo, en el embarazo. Nosotras empezamos con una población joven, pero ahorita ya, desde la menstruación hasta la menopausia, atendemos a las mujeres con este enfoque integral. Me gustó muchísimo esta palabra que tú mencionabas, Lore Hostos, el tema de acompañamiento, porque a veces cuesta también dar seguimiento a nuestra salud porque no nos sentimos empatizar, o sea, que no sentimos que empatiza el médico con nosotros, ¿no? A veces, la verdad es que se siente uno casi hasta hay como una cosa de las atenciones que a veces se recibe. Oye, mencionabas algo que también me parece importante, el tema de la salud integral, porque somos mucho más que ese órgano reproductivo, pero que aquí ahorita que hablábamos digo, esperemos que no sea la última vez que nos visites y podremos hablar del tema nutrición y el tema psicológico que es fundamental también, pero que estábamos hablando de enfermedades, etcétera, pero también me parece que el tema de tener, no es prevención, es tener acompañamiento para una vida sexual activa. Y digo, y lo quiero hablar así porque es algo natural, claro. y lo pensaba yo cuando decías que reciben a muchas chavitas, ¿no? Y qué importante que tengamos, o que tengan nuestras niñas, nuestras jóvenes, la responsabilidad en ese sentido, ¿no? 100%, o sea, y creo que eso es algo que buscamos nosotras muchísimo, como aquí no te vamos a juzgar, o sea, tengas tú la orientación que tengas tú el número de parejas sexuales que tú tengas, lo importante es que te cuides, que te conozcas y te cuides, punto. Como la quieras llevar, eso es tu decisión, ¿sabes? A lo largo de tu vida, o sea, desde que empiezas de joven hasta, o sea, grande, ¿no? Y creo que, por ejemplo, algo que también nosotros, de cierta manera, incentivamos, también tenemos, por ejemplo, juguetes sexuales en la clínica, porque es importante también que las mujeres sepan que también el placer sexual nuestro es importante. Que el placer sexual se vale y se vale autoexplorarse, conocerse, porque estamos hablando de una vida sexual y reproductiva plena, ¿no? Digo, cada quien decidirá si se quiere reproducir o no, pero que tenga una vida sexual sana y sana en todos los sentidos, que creo que quería yo describir, tener más adjetivos, pero creo que lo engloba todo, una vida sexual sana. Sí. Oye, platícame un poquito, digo, para quien está viendo, que se quiera acercar a Plena, ¿cómo se acerca? ¿Dónde están? Sí, les platico. Nos pueden encontrar en redes sociales, en @soyplena, en Instagram, en TikTok, Plena es con doble N, pero también en nuestra página, soyplena.com, ahí pueden agendar sus citas, pueden bajar la aplicación, en la aplicación pueden agendar sus citas, pueden pagar, pueden ver sus resultados, pueden ver sus recetas, o sea, realmente nos enfocamos en tener un lente súper tecnológico para poderle dar a la mujer, como yo te decía, todas las herramientas que necesita, y eso significa que ella tenga acceso a su expediente médico, a toda su información de sus consultas y que tenga también contenido personalizado. Entonces, por ejemplo, si estás embarazada, dentro de la aplicación puedes ver semana a semana el contenido el crecimiento de tu bebé, contenido personalizado semana a semana. Entonces, realmente eso buscamos, ¿no? Que puedas estar muy conectada con tu salud y con nosotras. A nivel presencial tenemos 3 clínicas, como decía, una en San Ángel, una en la del Valle y una en Polanco. Estamos aquí basados en Ciudad de México por lo pronto. De acuerdo, y para la gente que nos ve de otros lugares, pues está la medicina en línea, que también, ahora sí que la pandemia nos trajo cosas difíciles, pero nos trajo cosas muy buenas como es la telemedicina. Exactamente. Y ustedes la ejercen en Plena. Nutrición, psicología y gineco en línea, todo también a través de nuestra página y nuestra app. Oye, algo que vi, yo me metí ahí de metiche a Plena y vi, la verdad es que me encantó el que ves a tus médicas.
ves a tus doctoras, las ves, y digo, también eso es una forma de decir, oye, como que me sentí, que me voy a sentir bien con ella, etcétera, ¿no? Platícame también un poco de eso. Sí, fíjate que para nosotros, digo, es bien importante que las pacientes conecten con sus doctoras. También tenemos, por ejemplo, a todo el equipo de enfermería también ahí, porque pues al final la experiencia de la paciente, y así lo decimos nosotros, digo, comienza desde que nos ven en redes sociales, pero cuando llega presencialmente, pues la va a atender la chica de recepción, enfermería, o sea, va a tener muchos puntos de contacto y es importante que toda la experiencia sea única y sea de cierta manera muy uniforme y que tengas una muy buena experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si te tratan bien, si te sientes apapachada, algo que buscamos en Plena es que no se sienta la clínica como un hospital o como, ¿sabes? Así como, no, sino que realmente, si ya de por sí vas a ir así como con miedo, pues mínimo que te sientas en un espacio seguro y bonito, ¿no? Entonces, y que te atienden bien. Entonces, sí. Eso es importante. Oye, y que me parece que, están rompiendo con algo que la verdad es que se habla poco, pero esa visión, híjole, yo sé que con la palabra empoderamiento que dije hace rato y a lo mejor esta palabra que voy a mencionar, pues mucha gente se va a ver encima, que es el sistema médico patriarcal. Y sobre todo en el tema ginecológico, leía yo sobre eso hace algún tiempo y la verdad es que creo que es algo que no se veía, que estaba invisible y que estamos visibilizando ahora para cambiar ese paradigma, Lore. Sí, fíjate que esos, digo, estadísticas, la verdad hay mucho más en Estados Unidos de la verdad de la falta de diagnósticos en mujeres, porque efectivamente pues antes realmente pues todos los experimentos y todo se hacía primordialmente como en pacientes masculinos, etcétera. Pero digo, se permea obviamente aquí a México. Es chistoso como, y nosotras hicimos una serie de encuestas al principio cuando recién empezamos Plena y nos dimos cuenta que el 70% de las mujeres de ahora buscan a una ginecóloga mujer, por ejemplo. Entonces es chistoso porque antes a lo mejor, pues sí, la percepción era que pues, el médico y el doctor y grande, y ahora no. Ahora lo que buscas es alguien con quien conectar, que te va a entender, que va a decir, sí, yo sé lo que es tener cólicos, ¿no? Oye, que me quiero ir un poquito atrás y es un poco el chismear de ti y de esta idea de formar Plena. ¿Por qué? Pues fíjate que, digo, la historia a lo mejor empieza un poco atrás. Yo vengo de una familia de médicos, entonces siempre me gustó mucho la parte de medicina. La verdad, yo no salí con ese, a lo mejor, detalle fino para poder hacer cirugías y salí buena para los números, entonces decidí estudiar negocios. Y conocí a mi socia en mi primer trabajo en consultoría. Y ahí ella había estudiado ingeniería biomédica y ella sí estaba pues un poco más conectada con el mundo médico hospitalario y en algún punto hablamos de emprender, de oye, nos encantaría emprender en salud. Y lo dejamos muy abierto al aire. Esto yo creo que fue hace como 10 años. Y hace 5 me voy yo de maestría, ella se va un año después y me busca justo terminando yo mi primer año de maestría y me dice, oye, Lore, creo que es un buen momento de emprender, era COVID, tenemos tiempo, ¿por qué no empezamos a explorar como diferentes opciones? Ella traía justamente la idea de salud de la mujer, yo le dije en su momento como no hagamos análisis de cada una de las diferentes verticales y al final la verdad las dos dijimos, oye, salud de la mujer nos súper apasiona, creemos que hay una gran oportunidad de hacer algo en México, de inyectar tecnología a los diferentes procesos que existen y a lo mejor dejar un poquito la medicina más tradicional de le marco a la recepcionista, saco mi cita, el doctor me hace esperar 1 hora, lleno todo a mano, o sea, romper mucho eso y justamente, o sea, generar una experiencia a lo mejor sí, de cierta manera más omnicanal, o sea, que podamos estar conectadas desde nuestra aplicación y también tener la opción de ir en persona, ¿no? Entonces, eso era lo que buscábamos, digo, ya platico un poquito como de cómo es el modelo, pero así surgió. Sí, así surgió y finalmente hoy es una realidad, están creciendo y eso es gracias a la confianza de la gente, ¿no? Sí, la verdad, a ver, sí nos importa muchísimo la reto de las pacientes. Estamos muy orgullosas porque tenemos pues una calificación muy alta tanto en Google como en pues algo que nosotros medimos que se llama NPS, en donde o sea, cada paciente que viene a consulta le mandamos una encuesta porque siempre queremos estar pues mejorando y ahí tenemos una calificación de arriba de 90%, que es algo que de verdad que es súper importante y más en compañías de salud. Oye, buenísimo. Pues entonces, con base en lo como yo habría de ese temor, de ese tabú, de esa resquemor que existe para ir al ginecólogo, pues ya rompimos varios mitos aquí y pues ahí está la invitación entonces a que conozcan Plena, a que se acerquen y cuiden su salud reproductiva. Gracias. Buenísimo. De nada, Marta. Gracias. Adiós.
Gracias, nos vemos en otra frecuencia de bienestar.